Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que no estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Cuántos no opinan igual? Tan solo ver tu entorno, ¿verdad? Ya olvídate de las noticias, de las redes sociales. Ves el entorno en tus 360 grados y ves que en verdad los tiempos que vivimos son tiempos críticos, ¿verdad? De mucha crisis, de mucha enfermedad emocional, mental, ¿eh? Y que esto, amado hermano, no puede contaminar, ¿verdad?, el corazón de los hijos de Dios. Déjame decirte que el Hijo de Dios, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, mira, tu hermano, en todo he sido enseñado. He sido enseñado en vivir en adversidad y en vivir en abundancia, ¿verdad? Y termina diciendo, porque todo, y absolutamente todo, no hay nada que no. Dile a tu hermano, pero voltealo a ver, porque hasta ese ánimo, voltea a ver a tu hermano, dile, hermano, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Hoy quiero hablar, amados, buscando de Dios. ¿Cuántos saben que cada iglesia tiene una palabra especial, verdad? Por eso es que no puedes estar escuchando predicas en internet, ¿verdad? La predica que compras allá afuera del metro, la que te manda un hermano por WhatsApp, porque Dios, ¿verdad?, Dios que es muy inteligente, un ser sumamente inteligente, tiene palabra exacta para cada persona. Amén. Y Él es el que pone a las personas en cada congregación, sea grande o sea pequeña, y pone palabra de vida para que esas personas que están ahí puedan ser alimentadas, instruidas y enseñadas. Amén. Así que no te quepa ni la menor duda que la palabra de Dios todos los domingos en esta casa es para sus hijos. Amén. ¿Estamos? Así que con esa libertad en Cristo vamos a continuar hablando de principios y fundamentos. Amén. Importante, ¿cuántos han sido bendecidos por los fundamentos? Y vamos a seguir hablando de esos fundamentos que, cómo hacen falta en estos tiempos, ¿verdad? Fundamentos, repite conmigo, fundamentos. Principios. Y hoy vamos a hablar de un fundamento que yo creo que es esencial en los tiempos que estamos viviendo, porque esos tiempos caóticos, esos tiempos de crisis, han empezado a invadir a muchas iglesias, ¿verdad? Y no queremos que llegue a nuestra congregación, ¿verdad?, al pequeño miembro de este cuerpo de Cristo, y mucho menos a nuestras vidas. Así es. Así que vamos a hablar hoy entre lo que es espiritualidad carnal y espiritualidad real, ¿verdad? En pocas palabras, hay, ¿verdad?, cristianos, ¿verdad?, que lo vamos a ver, ¿verdad?, que todavía viven una espiritualidad superficial, superflua, ¿verdad?, o realmente inexistente, pero ellos creen que viven una espiritualidad. ¿Amén? Y a través de la palabra de Dios, de los fundamentos, tenemos que ver, ¿verdad?, que nosotros estemos viviendo realmente una vida espiritual. Tan solo ves la calle y ves cargando a mucha gente, muchas cosas en los lomos, ¿verdad? Y ellos creen que viven una espiritualidad. Ves venir peregrinos de todos lados y ellos creen que verdaderamente están viviendo una espiritualidad, ¿verdad? Los mormones no toman ni café y creen que viven por no tomar café una espiritualidad. ¿Estamos? Y hay cristianos, ¿verdad?, que se congregan, ya sea presencial o por Zoom. Saludos a los que siguen congregándose por Zoom, ¿verdad? Y creen que viven una. Entonces, a través de la palabra de Dios, vamos a entender en esos fundamentos lo que es vivir una vida en el Espíritu. ¿Amén? ¿Estás listo?
Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, Efesios 6, 12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha, ¿verdad? Contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces podemos entender a través de la palabra de Dios que nuestra vida, ¿verdad?, se va a enfrentar a muchos problemas. ¿Cuántos se enfrentan a problemas diarios, verdad? Nuestra vida se va a enfrentar a muchos problemas. Nuestro caminar diario, ¿verdad?, siempre va a haber problemas, ¿verdad? Sin importar la edad que tengas, ni el estrato social, ni la preparación académica, todos vamos a enfrentar problemas, pero la Biblia nos recuerda que nuestros problemas, cualquiera que estos sean, dile a tu hermano, cualquiera que estos sean los problemas, tienen un origen espiritual. Amén. Y esto es importante, por eso es importante vivir una vida espiritualmente correcta. Amén. Porque si ahí se originan los problemas, dile a tu hermano, ahí se origina la solución al problema, ¿verdad? Ahí se obtiene la solución a cualquier problema. ¿Amén? Bueno, vamos a empezar a ver por este primer fundamento, ¿verdad? Que queremos vivir una espiritualidad real. ¿Cuántos quieren vivir una espiritualidad real? ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Dile a tu hermano, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes, hacer y guardar todo lo que en él está escrito, y viene la promesa, porque entonces, ¿verdad? Es una consecuencia, porque entonces harás, ¿verdad?, prosperar, dile a tu hermano, prosperar tu vida, y todo lo que hagas, dile a tu hermano, dice todo. Repito otra vez, dile a tu hermano, todo lo que hagas, te saldrá bien. Ahora bien, este primer fundamento, ¿verdad?, habla, hermano, de dos principios que lo tienen, ¿verdad? El primero de ellos es vivir en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios, ser consistentes en la palabra de Dios, ¿verdad? Grabar la palabra de Dios. Dile a tu hermano, graba la palabra de Dios. Graba la palabra de Dios. Para que nunca, dile a tu hermano, para que nunca la palabra de Dios se aparte de ti, ¿verdad? Hay que tener presente siempre la palabra de Dios, sin excepción. No importa el momento que vivamos, no importa los problemas que tengamos, no importa las ocupaciones que llevemos a cabo. El primer principio para vivir una vida espiritual real es tener grabada la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, medita de día y de noche, ¿verdad? No nada más los domingos, no nada más los jueves. Dice la Biblia, medita en ella, ¿verdad? Para meditar en ella, primeramente tienes que absorberla. Tenemos que aprender a introducirnos en la palabra de Dios, ¿verdad? A llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, debe estar dentro de nosotros. Fíjate cómo estos principios van uno con el otro. El primero de ellos es que la palabra de Dios debe estar ¿dónde? Dentro de mí, ¿verdad? La tengo que estudiar. Dile, no te conformes con leerla. Estúdiala, ¿verdad? Para que te dé entendimiento.
Estudia la palabra de Dios en cualquier momento, en el día y en la noche. Estudia la palabra de Dios. Es increíble. Miren, ahí hay varios libros, estaba leyendo algunos. Hay concordancias bíblicas, hay diccionarios de hebreo al español, ¿verdad? Hay libros que nos ayudan a poder entender cómo estudiar, repite conmigo, estudiar la palabra de Dios. No puede irnos bien, dile a tu hermano, jamás te podrá ir bien en tus propias fuerzas, en tu propio esfuerzo, en tu propia voluntad, en tus propias ganas. Aquí hay dos principios básicos que nos dice la Escritura, ¿verdad? Acuérdate que la lucha es contra una área espiritual, no física. Cualquier problema que tú tengas, ¿verdad? Inclusive de salud, es un problema originalmente espiritual que se manifiesta en un entorno físico. Todo es espiritual, ¿verdad? En su origen. Entonces, para combatir ello y que nos salgan las cosas bien, tenemos que aprender a usar estas herramientas. Y la primera que nos da es estudiar la palabra para poderla meditar de día y de noche. Una persona que no estudia la palabra de Dios, amado hermano, es una persona que no puede decir que tiene una vida espiritual real. ¿Ah? Hay mucha gente en las iglesias, están llenas las iglesias cristianas, que su vida espiritual se basa en sentir calor en las manos, ¿verdad? En poder recibir oro molido que baja del cielo, en poder darse unos catorrazos que le salen hasta chichones cada vez que se caen, ¿verdad? En sentir, dile a tu hermano, en sentir bonito. Yo he visto a mucha gente, ¿verdad?, que dice, es que ahí sí se siente la presencia de Dios. Es que ahí, ¿verdad?, hoy la alabanza de verdad sí se sintió el Espíritu de Dios. ¿Cuántos hacen esos comentarios, verdad? O, ¿sabes qué? Hoy no se sintió la presencia de Dios. Hoy no percibí, ¿verdad?, la presencia de Dios. Amado hermano, no se trata de sentimientos. La presencia de Dios no es cuestión de sentimientos ni emociones. Amén. Y ahorita vamos a entender más adelante esto. La presencia de Dios tiene que ver con que Dios trabaje dentro de ti. Cuando una persona viene a un lugar donde se predica la verdad de Dios, ¿verdad? Y esa persona está dispuesta porque medita la palabra de Dios de día y de noche, esa persona, ¿verdad?, trae la presencia de Dios en sí. Y tú traes la presencia de Dios en ti. ¿Ah? Yo puedo traer la presencia de Dios en mí, pero no necesariamente, ¿verdad?, puede estar en ti, porque depende no de tu emoción ni de tu sentimiento, sino que tú realmente, ¿verdad?, estés en la palabra de Dios, conozcas la palabra de Dios, conozcas la Escritura. Lo único que te va a hacer cambiar de opinión, lo único que te va a hacer cambiar de decisión, lo único que te va a fortalecer para poder corregir es la palabra de Dios. Es la única que produce arrepentimiento. ¿Ah? La palabra de Dios. Si esta no la conoces, si esta no la meditas, si esta no la estudias, si esta no vive dentro de ti, amado hermano, no vives una espiritualidad real. ¿Amén? Por eso la Biblia dice, de oídos te había escuchado, ¿verdad? Pero mi corazón estaba muy lejos de ti. ¿Ah? La verdadera espiritualidad no es la persona que viene a escuchar únicamente las prédicas ni las conferencias. Es la persona que diario estudia en su casa, en donde esté, la palabra de Dios. Y la conoce, la aprende y la memoriza. Y el segundo principio que está con ello, ¿verdad?, es la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que una persona pueda decir que es, ¿verdad?, inteligente o entendido, es que obedece la palabra de Dios. Una cosa es que conozcas la palabra de Dios y otra cosa es que obedezcamos la palabra de Dios. Y cuando se cumplen estas condiciones,
y estudiamos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, entonces viene el cumplimiento. Di, todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. Si esto no lo hacemos, bueno, pues entonces no nos puede salir bien, porque este es un principio espiritual. Dile, es un principio espiritual. Si quieres que espiritualmente todo esté puesto para que te salga bien tu vida, salga bien librado de todo, tenemos que conocer la palabra y obedecer, ¿verdad? Josué había tomado el liderazgo que había dejado Moisés, ¿verdad? Todavía no conquistaban la tierra prometida que Dios les había dado. Habían salido de Egipto y estaban llegando a tierra prometida. Y entonces Dios repetidamente le dijo a Josué, mira Josué, para que tú logres, dile a tu hermano, para que tú logres tus sueños, para que tú logres tus propósitos, ¿verdad? Para que tú cumplas con la razón de ser de tu vida, ¿verdad? Tienes que conocer la palabra de Dios y obedecerla. ¿Ah? Es impresionante, ¿verdad? Cómo Dios actúa, dile, Dios actúa en vez de mí. ¿Estamos? Y vamos a entender cómo a través de la palabra de Dios vemos en muchas situaciones cómo Dios, ¿verdad? No utiliza el esfuerzo humano, utiliza el poder divino de Él para que las cosas sucedan. ¿Amén? Es impresionante cuando fueron a reconocer la tierra que Dios había entregado a Israel, ¿verdad? Se encontraban con que era una tierra de gigantes. ¿Estamos o no? Son unos monotes, ¿verdad? Hijos de los ángeles caídos. Era difícil ganarles, imposible. Y se encontraban con una ciudad, inmediatamente Jericó, que era una ciudad amurallada. Jericó significa ciudad de murallas altas, ¿verdad? Y ellos, que no traían obviamente bombas, sino eran lanzas, ¿verdad? Lancetas, dice, ¿cómo vamos a derribar esa gran muralla para conquistar esa primer ciudad? ¿Verdad? Y entonces, muchas veces ponemos nosotros, igual que los israelitas, muchos planes. ¿Cuántos tienen planes? ¿Ah? Y voy a estudiar una carrera, y voy a emprender un negocio, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, ¿verdad? Aunque vemos la situación difícil, las murallas son situaciones difíciles, ¿verdad? Imposibles de derribar o traspasar en nuestras fuerzas o en nuestros planes. Por eso Dios le dijo y le dio una idea muy lógica, ¿verdad? Así es Dios, y vamos a conocer lo que es vivir una vida espiritual real. Y Dios le dijo a Josué, pon atención, Josué. No vas a poner catapultas, ni vas a poner escaleras, no vas a hacer nada de eso. ¿Cómo? Pues eso es lo normal para poder tratar de derribar una gran muralla. Dios le dijo, vas a agarrar, ¿verdad? El arca del pacto que iba ahí y vas a tocar una vez al día, ¿verdad? Y vas a dar vueltas. Nada más la trompeta. Y lo vas a hacer durante 7 veces, ¿verdad? En el 7º día, tú vas a tocar tan fuerte y van a gritar tan fuerte y entonces te voy a entregar la ciudad. Entonces, las ideas de Dios parecen locura. Los consejos de Dios parecen una fantasía, ¿verdad? Lo que Dios muchas veces nos dice parece una ilusión. Pero recuerda, Dios no te habla a los sentimientos ni a las emociones. Dios habla al corazón. Dios habla a la voluntad. Y cuando Josué obedeció, imagínate los guerreros ahí, aquellos de la muralla los veían, vienen otros los israelitas a dar la vuelta, no hacen nada. Entonces se burlan, ¿verdad? Dile, la gente se burla cuando un hijo de Dios obedece. ¿Ah? Se burla. Está loco, pues está mal, que está mal. Vivimos en el siglo XXI, vivimos en plena libertad. ¿Ah? Se burlan. De Josué se burlaron y los veían desde la muralla así. En el 7º día, dice la Escritura, que dieron un grito y los muros se cayeron. Dile, los muros se cayeron. Y los israelitas conquistaron la primera ciudad de la tierra prometida. Y fíjate que en la vida del cristiano que
quiere verdaderamente vivir una vida espiritual real, dile, no fantasiosa, real, tenemos que aprender a conocer lo que Dios dice y a pesar de todo, la oposición que hay en nuestro entorno, obedecer sus instrucciones. Y entonces los problemas se solucionan. Este primer fundamento, ¿verdad? Es imprescindible, ¿verdad? Imprescindible. Fíjate bien. Aquí hay un tema, amados, que es delicado y es importante porque ¿cuántos hemos caído en nuestras emociones? Muchas veces no tomamos una determinación o una decisión por nuestra manipulación de sentimientos y emociones, ¿sí o no? ¿Ven? Y déjame decirte algo que es importantísimo. Aprende esto. Dios siempre va a trabajar de adentro hacia afuera. Y el diablo siempre va a trabajar de afuera hacia adentro. En pocas palabras, para que las cosas sucedan, ¿verdad? Primeramente Dios trabaja dentro de nuestros corazones. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Es como una espada de doble filo que penetra, ¿verdad? Está hablando que la palabra de Dios debe estar ¿en dónde? Adentro. Y Dios tiene que empezar a trabajar ¿dónde? Dentro de mí. No afuera. El diablo que te pinta, dile, el diablo te pinta ilusiones. El diablo te dilata la pupila, ¿verdad? Con lo que ves, con lo que tocas, con lo que sientes, con lo que escuchas, ¿va? De afuera hacia adentro. ¿Cómo viene la tentación? Pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar ¿en dónde? Para que nuestra perspectiva cambie. Para que la forma de ver las cosas cambie. Porque si esto no es así, nuestras decisiones serán siempre emociones y sentimientos. ¿Y sabes qué es tan ridículo? Y las emociones del hombre es lo que más cambia en la vida del hombre. ¿O no? En la vida del ser humano. Nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hoy te quiero y mañana, ¿verdad? Eso cambia o no cambia. Entonces Dios trabaja ¿dónde? Dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de decir, amados, es sumamente importante. Por eso es que este primer principio debe ser muy claro para una vida espiritual real. Debemos dejar que Dios entre dentro de nosotros, que su palabra haga cambios dentro de nosotros, para que entonces, ¿verdad?, nosotros podamos reaccionar dependiendo lo que hay dentro de nosotros. ¿Amén? Eso es muy importante. Primera carta de Reyes 19:11. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, ¿verdad? Está hablando de Elías. Escucha bien esto. Elías se enfrentó, amado hermano, a varios idólatras, ¿verdad? ¿Cuántos conocen idólatras? Todavía, ¿verdad? Muchos idólatras. Y se enfrentó para demostrar que todo eso era falso, ¿verdad? Una falsa fe, una falsa religión. Y después de que vence a todos esos sacerdotes y le demuestra a toda la gente que él era el que realmente creía en el Dios verdadero, lo que sucede es que se levanta un personaje llamado Jezabel, una mujer empoderada que lo amenaza, ¿verdad? Y le dice, a donde quiera que te vayas, yo voy a ir detrás de ti a matarte. Y este hombre, lleno de Dios, cayó en su emoción y sentimiento. ¿Cuántos han quedado en emociones y sentimientos? Y nos dan miedo las pruebas, y nos dan miedo lo que de momento atravesamos, ¿verdad? La incertidumbre, te da miedo. Y entonces este hombre huyó. Y cuando huye, Dios, escucha bien esto, Dios, ¿verdad?,
se quiso presentar ante él. Y en esa historia está escrito esto que vamos a leer, donde a la perspectiva humana, si Dios te va a hablar, ¿cómo esperarías que Dios te hablara? Si Dios se va a hacer presente en tu vida, ¿cómo lo esperarías que fuera ese evento, esa situación? Y bajo esa expectativa estaba Elías. Dice 1 Reyes 19:11, dice, él dijo, sal fuera, le está diciendo Dios, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba los peñascos delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbado apacible y delicado. Y déjame decirte que ahí estaba Dios. Dile a tu hermano, segundo principio, no te dejes llevar por tus emociones y tus sentimientos. ¿Ah? ¿Dónde esperaba Elías a Dios? En un terremoto, en un estruendo, en un fuerte viento, y Dios estaba en algo muy silencioso como un silbato, ¿verdad? Y esto, amado hermano, es súper importante, ¿verdad? Dice Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y aquí, amado hermano, tenemos que aprender que Dios nos habla, Dios nos va a hablar. No esperes, vendrá Jesús en las nubes con un estruendo, como dice la palabra, pero antes de que eso suceda, Dios te quiere hablar diario, en el silencio, en la paz, cuando tú estás estudiando su palabra y le estás meditando. Dios quiere darte respuestas. ¿Cuántos quieren respuestas? ¿Cuántos piden respuestas? Dios, pues, Señor, contéstame, ¿verdad? Y entonces vienen con el pastor, pastor, dígame una palabra de Dios. Dile, no, el pastor no es Dios. ¿Ah? ¿Sí o no? De verdad que amigo, hermano, dime una palabra de Dios. Digo, bueno, yo voy a contestar conforme a esto. Mira, estudia la palabra de Dios. En el silencio donde tú la estás leyendo y la estás estudiando, ahí se va a aparecer y te va a hablar Dios. ¿Estamos? ¿Quieres que Dios te hable o no? ¿Crees que Dios tiene algo sabio que decirte? ¿Quieres que Dios puede decirte una palabra clave que puede cambiar tu vida? En el secreto, en el silencio, en la intimidad con Dios, ahí Dios siempre habla. Imagínense los hermanos que tienen una espiritualidad falsa y nunca leen la palabra de Dios. No la estudian, no la leen, ¿ah? No la buscan, jamás escucharán a Dios. ¿Amén? Siempre serán comentarios de decir, qué hermoso estuvo, ¿verdad? Sentí tan hermosa la presencia de Dios, pero no está cambiando su vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está trabajando dentro de ellos. ¿Estamos? Ahora, vamos a aprender otro principio. Solo en la oración podemos escuchar lo que Dios quiere decir. Solo en la oración podemos escuchar y podemos pedir y podemos interactuar y podemos descansar y podemos recobrar fuerzas y podremos recobrar esperanza y podremos recobrar fe y podremos, ¿verdad?, salir con un ánimo pronto en la intimidad. Y sin la oración
es imposible recibir la respuesta de Dios. Uno lo busca en su palabra, pero lo tienes, tienes tu palabra. ¿No queda la palabra? Y aquí, en el momento que oras, Dios usa eso que está sembrado en ti y nos habla. ¿Sí o no? Es un principio poderosísimo, ¿verdad? En Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Verdad? Es, amado hermano, en estos tiempos peligrosísimo. ¿Verdad? Dile a tu hermano, es peligrosísimo escuchar el consejo de un pastor, de otro hermano cristiano, si tú no tienes comunión con Dios. A mí, no sabes cuántas veces me han dicho, es que pastor, quieren hablar con usted porque tienen palabra para usted. No necesito la de él. Necesito lo que Dios me habla en mi comunión diaria. Y esto es muy delicado, en las iglesias está pasando eso, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, hay falsos hermanos, hay una cristiandad y una espiritualidad falsa, movida a emociones y a sentimientos. Yo no necesito ninguna palabra, amado hermano. Hay gente que, ahí te va palabra, qué bueno que me compartes, ¿verdad? La escritura, porque la escritura es vida para mí. Pero lo que Dios me va a hablar a mí, dile a tu hermano, lo que Dios me habla a mí, en una vida espiritual real, lo que Dios me habla a mí, lo obtengo en el secreto, en la oración y en la intimidad con Dios. Y eso nada más es para mí. Pues imagínate la gente que viene a las conferencias y están esperando a ver si el pastor hoy dice que debo casarme, entonces te hago caso, Juan. No es así, amado. Si el pastor hoy dice, ¿qué es lo que Dios te dice a ti? Si lo estás estudiando en su palabra, lo estás meditando, estás buscándolo en la oración, ten por seguro que Dios tiene una palabra fresca y exacta para ti. Para tu situación específica, para tu necesidad individual, para tu propia vida y existencia. Esto es importantísimo, es una espiritualidad real. ¿Sabes cuántas personas llegan a congregaciones para que pase nada más el pastor y les haga así y con eso piensan que van a cambiar sus vidas? Es bueno orar por los hermanos, ¿verdad? Es bueno hablar con los hermanos, ministrarse a los hermanos, pero si los hermanos no tienen, ya vimos dos principios, ¿qué? La palabra de Dios dentro de ellos, intimidad con Dios todos los días, los hermanos viven perdidos. Y pasan domingos bonitos, y pasan jueves hermosos de enseñanza, pero su vida no tiene una dirección correcta de Dios, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera, y adentro de ellos hay un vacío espiritual que no los puede llevar a hacer la voluntad de Dios. Es difícil cuando hay personas que me dicen, yo lo veo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces podemos ver nosotros los problemas de otras personas desde nuestra trinchera, ¿va? A lo mejor esa persona no los ve porque está sumergido en ese problema, pero uno que conoce a la persona los puede ver, ¿o no? Digo, es que se ve claro que tu problema es este. ¿Sí o no? Pero la persona no los ve porque está dentro del problema. Entonces Dios lo que hace es trabajar en esas personas desde adentro. Porque muchas veces, inclusive si nosotros decimos a esas personas, no lo quieren ver. Entonces quien te debe decir con claridad es Dios, que trabaja dentro de ti. Y ahora sí, una conferencia,
¿verdad? Una dirección, un tiempo de oración va a hacer mucho efecto en ti, porque en ti, dentro de ti existe algo que se llama vida espiritual real. Ay, la hermana no cambia, lleva años siempre con su misma actitud. Es que lleva una espiritualidad falsa. Pero si esa persona lleva una espiritualidad real, va a reaccionar inmediatamente a la voz de Dios. ¿Estamos? Y es muy triste ver todavía en la actualidad hombres y mujeres cristianas, ¿verdad? Que en los momentos de las pruebas, y las pruebas son enviadas por Dios, y son para probar nuestra fe. Entonces, cuando vienen las pruebas, ves la reacción de la gente, uno lo ve de fuera, a ver, esto es claro. O sea, eso es una prueba para ver su reacción de ellos. Pero Dios trabaja, vuelve a decir, mira tu hermano, Dios trabaja de lo que hay dentro de ti, de Él, hacia afuera. No en las circunstancias, no las circunstancias de afuera hacia adentro. Ya me movió esta circunstancia, ya me movió este problema, ya me movió esta situación. No, así no trabaja Dios. Dios trabaja de lo que pone dentro de ti y tú lo permites, porque lees la palabra, porque oras, y entonces Dios desde ahí construye tu vida hacia afuera. Y te hace un hombre de fe, una mujer de fe. Ya no son tiempos, amados, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien peligrosos y no puedes tú vivir una espiritualidad falsa. Tenemos realmente que empezar a vivir una espiritualidad real. Siempre he dicho, oye, ¿de qué sirve hablar con una persona que no estudia la palabra de Dios? ¿Que soy un psiquiatra? ¿Que soy un psicólogo? El ministro habla palabra de Dios, escucha esto, a personas que son receptivas a la palabra de Dios. Entonces, es muy difícil decirle a la gente, es que esto es lo que dice Dios, y, qué bien lo que dice Dios. Para mí es ajeno, porque no hay palabra de Dios dentro de ellos, porque no hay vida espiritual dentro de ellos, porque no hay tiempos de oración dentro de ellos, y por lo tanto están como esa tierra que hablamos de un principio, dura. Pronto los ves y dices, pues que vengan, pues a lo mejor en algún momento pega y se rompe eso, pero es muy difícil que una persona pueda escuchar, pueda obedecer, pueda ser sensible a la voluntad y a la real presencia de Dios cuando no quieren dejar entrar la palabra de Dios y a Dios mismo dentro de ellos. ¿Ah? Y la oración de salvación es un principio, pero involucra, ¿verdad? Oye, yo te abro, Jesús, mi corazón, entra en él. Qué bueno. Dice Jesús, sí, entro en él y mi palabra está conmigo. Pero después de que le dices, entra Jesús, cierras tu corazón, ya no quieres que entre su palabra. Ya no te conviene escuchar su palabra. Ya no quieres hablar con él. Así no puede trabajar. Amén. Marcos 1:35, fíjate que esto es algo que Dios ha estado trabajando y trabajando en mí. Y es algo que debe trabajar también en ti. En todo hijo de Dios debe trabajar. No sé a qué horas te levantes tú, pero Dios me ha estado despertando cada vez más temprano. Yo muchas veces digo, híjole, qué flojera ahorita levantarme al baño y regresar. Y no, mejor no me... Y luchas, ¿cuántos luchan con pararse al baño en la madrugada? Y dices, mejor me quedo, mejor me voy, otro ratito, ¿va? Pero déjame decirte que eso yo entendí que era una señal de Dios. Porque cuando regresaba a la cama, ¿verdad? Estaba inquieto. Hasta que entendí. Y Jesús me recordó. Ahora Nuevo Testamento, Marcos. Levantándose, dile a tu hermano, levantándose muy de mañana. Repito, levantándose
¿Qué es muy de mañana? A ver, muy de mañana es 4 o 5 de la mañana máximo. Ya a las 6 ya no. Para que lo que digan, bueno, a las 6, 7, 8, ya no. Muy de mañana, cuando todavía no sale el sol, no hay luz, cuando todavía puedes encontrar el silencio, ¿verdad? Total, no hay autobuses, no hay no hay ruidos, no hay nada. Muy de mañana. Jesús se levantaba muy de mañana. ¿A qué? Dile a tu hermano, ¿a qué? A buscar la presencia de su Padre Dios. Qué importante, amado. Estaba hablando de la mañana con una persona y digo, ¿sabes qué? Los coreanos, la Corea del Sur, que es una de las iglesias más grandes del mundo, más de 1 millón de congregantes, ya desde hace hermano Chong, no sé, todavía viva, ¿verdad? Tienen el hábito, gracias a Dios, porque sé que es Dios hablando a esa iglesia. Todos se levantaban temprano, no en su cama, se levantaban, iban a un lugar, todos a orar muy de mañana y regresaban a cambiarse para irse a su trabajo. Una persona que se levanta y no busca muy de mañana a Dios, está viviendo una espiritualidad falsa. Dios necesita, tú necesitas, nosotros necesitamos, Dios se complace con nosotros, porque Dios es Dios, no nos necesita, pero nosotros necesitamos de Dios, muy de mañana, dile muy de mañana, buscar a Dios y decirle, Dios, ayúdame, perdóname, dirígeme, háblame, enséñame, muéstrame, corrígeme. ¿Cuándo? Y entonces llevo algún tiempo que ya me levanto muy de mañana y antes de volver a querer clavar el pico, me pongo a buscar a Dios. Muy de mañana. Donde todavía no se mueve absolutamente nada. Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ahí lo aclara, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Ya viste la importancia de buscar a Dios muy de mañana? Entonces, tercer principio, ¿va? Conocer la palabra, meditarla, ¿va? Orar con Dios, pero ahora estamos encontrando otro principio. Aunque ores a Dios a mediodía, en la tarde o en la noche, a Dios se le busca muy de mañana. Es imposible empezar una vida con fortaleza espiritual si no le dedicamos a Dios la mañana para buscar su presencia. ¿Va? Mucha gente dice, ¿y cómo la busca, pastor? Pues de entrada, anhélalo. Empieza por pedir perdón, comienza por pedirle que te escuche, que te hables, exprésate a Dios. ¿Cuándo? Dile, Dios te va a atender, aunque sea por tu insistencia. ¿Pero cuándo debe ser? Lo dice la Escritura, ¿va? Es que una persona, ¿va? Imprudente, que llegó a tocar la puerta, ¿cuándo? Muy de mañana, y dijo, híjole, ¿esta qué imprudente es? Pero si no lo atiendo ahorita, va a seguir. Dile, a Dios se le toca muy de mañana. ¿Quieres que Dios te atienda? Tócale la puerta muy de mañana. ¿Cuándo? Muy de mañana. Cuando aún está, ni el gallo canta todavía, y tú ya le estás tocando la puerta a Dios. ¿Estamos? Hay un principio más para vivir una espiritualidad real. Y esto es algo que sí quiero compartir con la iglesia. Fíjense que la iglesia cristiana, el primer problema que tuvieron, dice el libro de los Hechos,
que la iglesia crecía y fortalecía. ¿Sí lo ven? Porque estaban juntos, estaban unánimes, lo hemos estudiado ya, ¿verdad? En oración, ¿verdad? En la compartición del alimento, la gente estaba contenta. ¿Por qué? Porque había palabra viva, ¿verdad? Porque estaban muy animados. Jesús había resucitado, había mostrado su poder, había milagros, había prodigios en la gente. A ver, escuchen esto. Había milagros. ¿Sabes que el diablo quiere que no haya milagros? Porque no le quiere dar mérito a Dios. ¿Saben que el diablo quiere opacar el poder manifiesto de Dios en sus hijos? Bueno, pues la iglesia está muy contenta porque el diablo no puede hacer nada porque estaban convencidos de que Dios se estaba moviendo en ellos. Entonces se enfrentaron a un primer problema. Y ese primer problema de la iglesia cristiana primitiva fue la prioridad de las funciones y actividades dentro de la iglesia. Y es un tema, amados, que en muchas iglesias, ¿verdad?, no está claro y caen en una espiritualidad falsa. Pero que nosotros como pequeña Grey tenemos que aprender lo siguiente. Dile, todos tenemos que servir y trabajar unidos para el propósito ministerial de Dios. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no estás calentando un asiento. Siempre se los dije, oye, si siguen calentando un asiento, nos migramos del Hotel Holiday Inn, del Crown Plaza, ¿va? Venimos para acá y mucha gente se la pasó calentando asientos. Y todos nosotros aportamos algo. Dile, yo soy un aportador de algo al reino de Dios, para que la iglesia siga y fortaleciéndose. Y fíjate que en el libro de los Hechos, capítulo 6, me encuentro un párrafo en donde veo que esta priorización estaba siendo errada y muy descuidada. Y fíjate bien, mira a tu hermano, no le cargues la mano al pastor. Dice la Biblia en Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, ¿qué pasaba? Crecía el número de discípulos. Hubo murmuración, dile a tu hermano. ¿Hubo qué? Murmuración. ¿Entre quiénes? Entre los hermanos de la iglesia. ¿Hay murmuración en las iglesias? Ay, qué convencido lo dicen. Fíjate, había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, están hablando de quiénes, de los apóstoles, de los que ministraban, ¿verdad? Los 12, ¿verdad?, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, subraya esto, no es justo que nosotros dejemos, subrayalo, amado, ahí traes en qué rayar, ráyale o apúntalo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén, ahorita lo vamos a explicar. Y sigue, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A ver, escucha bien esto, amados. La persona que Dios levanta para compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, debe ser una persona que debe estar consagrada, dile, a buscar de Dios. ¿Cuál es la función del líder de una iglesia? No es organizar eventos, no es, ¿verdad?, limpiar lugares, arreglar lugares, decorar lugares. Ni siquiera es, como muchas iglesias lo llegan a hacer, ser el ministro de la alabanza o el cantante de ópera de la alabanza. La principal función y única función de un siervo de Dios es estudiar la palabra de Dios y buscar la dirección de Dios en oración. Cuando esto es obstruido por la falta de orden, la falta de asignación de funciones, o bien la participación de los miembros de esa iglesia, entonces, amado hermano, se pierde la dirección de Dios. Por lo tanto, es nuestra obligación, ¿verdad?,
tomar cada quien nuestra trinchera. Dile a tu hermano, tienes que tomar tu trinchera. Basta ya de no hacer nada. ¿Ah? Y poder trabajar juntos coordinadamente en buscar el propósito que es implementar y expandir el reino de Dios en nuestra localidad. Amén. Entonces, esto es delicado, amado, porque también si tú eres jefe de familia, ¿cuántos son jefes de familia? Como jefe de familia, si tú no lees la palabra de Dios, ven, jefe de familia, no, también hay mujeres solas que son jefas de familia. ¿Cuántos son? ¿Ah? Si no buscan la palabra de Dios como primer función y la oración, dice, va a desviar tu barco, se va a desviar tu hogar. Se va a perder el propósito de Dios ahí. ¿Sí estamos o no? Este es un principio, ¿verdad?, de una persona que quiere vivir realmente una espiritualidad real. Terminamos con otro principio más, y es Apocalipsis 2:2. Dios tenía una querella contra la iglesia de Éfeso, y aquí lo está expresando. Y dice, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles, ya ves que hay muchos falsos ahora, y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Déjame decirte que el principal problema de esa iglesia, y que es un principio, ¿verdad? Dile a tu hermano, si no hay vida espiritual en la iglesia, si no hay verdaderamente vida espiritual en la iglesia, de nada sirve ningún esfuerzo humano, porque Dios no se agrada de ello. Y debemos entender que todo lo que hagamos como iglesia, todos los propósitos que podemos hacer como iglesia, estaba viendo, oye, muchas veces nos llenamos de actividades, ¿verdad? Y hay iglesias todavía peores, ¿verdad? Muchas actividades, vamos a hacer 2 o 3 encuentros más, vamos a hacer una salida para compartir el evangelio, vamos a hacer más bautizos, vamos a abrir un grupo discipular, vamos a hacer, y estamos llenos de actividades. Pero déjame decirte algo, si los miembros de la iglesia no están teniendo vida espiritual real, voltéense a ver, de nada sirve el esfuerzo. Porque no es trabajo de una sola persona. Entonces decimos, oye, hicimos un encuentro, ¿verdad? Compartimos durante 6 o 7 u 8 sábados, venimos, y el fruto de ese encuentro es proporcional, ¿verdad? El resultado de ese encuentro es proporcional a la vida espiritual real o no real de la gente que componen ese ministerio o esa iglesia. Imagínate que usted me está diciendo, hermano, ¿has estado buscando a esa persona? ¿Has orado por ella? La lucha no es contra carne ni sangre. ¿Te has metido en oración a rogar a Dios por esa gente? ¿Has pedido a Dios que te dé una dirección en su palabra para ver qué haces para poder apoyar y ayudar a esa gente? ¿Te has metido a orar, verdad? ¿Has buscado de Dios para que Dios te guíe a qué persona tienes que ir a compartir el evangelio? ¿Has orado a Dios? ¿Te has metido en su palabra para ver qué evento, qué otra organización tenemos que hacer como iglesia para cumplir el propósito ministerial de la iglesia de Cristo en esta localidad? ¿Te has puesto a orar a Dios, buscar su palabra para que haya restauración en los hermanos de la iglesia? Dile a tu hermano, ¿lo has hecho? Porque estamos terminando un año. Y el resultado de la gente de esta iglesia es proporcional a la vida espiritual real
o no real que se ha vivido en cada hermano aquí. Y es otro principio, dile, espiritualidad falsa o espiritualidad real. Y déjame decirte que la iglesia de Jesús, ¿verdad? No comenzó con muchos, dile, comenzó con muy pocos. Dios no necesita multitudes. Las multitudes son consecuencia de que muy pocos empiezan a vivir realmente una vida espiritual real. Amén. Y en eso demuestran que son hijos de Dios. Dile a tu hermano en que se interesen unos por otros. En que se amen. El que no se interesa en su hermano, primera carta de Juan, dile, en que no se interesa en su hermano, no es hijo de Dios. Voltéate a ver a la izquierda, atrás, a mí. Dile, tú eres mi hermano. Yo me debo interesar en ti. Fíjate qué importante, ¿eh? Y entonces, ¿cómo ayudas al hermano? En intimidad con Dios, ¿va? Aprendiendo su palabra, obedeciendo su palabra, levantándote muy temprano, buscándolo en oración, ¿verdad? Poniendo orden en el ministerio de la iglesia y no permitiendo que el pastor se haga cargo de todo. Dile, no te permitas que el pastor se haga cargo de todo. ¿Sí se han dado cuenta que llevamos muchos años haciendo muchas cosas mal? Esto es claro, pero la responsabilidad es de todos. Voltea a ver, la responsabilidad es de todos nosotros. Amén.